Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es el primer día de The Reading Rush y voy a hacer un vlog al respecto. Pero lo voy a mezclar con un vlog tag que vi por ahí del canal Oldie Books, creado por Doris, en la que creó una lista de elementos que hay que meter en un vlog. Y de hecho la primera escena de este video fue parte de ese vlog tag. Voy a poner todos los puntos enlistados en la descripción de abajo, pero también en el momento en el que salgan voy a poner una etiquetita de qué es lo que se está cumpliendo de esa lista. Y para The Reading Rush voy a comenzar leyendo Muse of Nightmares. Es el primer día y ya cambié mi TBR un poco. Solamente lo adapté para que tenga que leer menos porque siento que no me va a dar tiempo de leer tanto esta semana. Este va a cubrir los desafíos de un libro con morado en la portada, un libro con personaje no humano, este tiene personajes no humanos, y un libro que hayas planeado leer el año pasado y no lo hayas hecho. Y también este maratón de lectura incluye desafíos de Instagram para tomar fotografías. El día de hoy es tomar fotografía del libro volando. Voy a salir a intentar tomar una fotografía de este libro volando antes de que llueva porque ha estado lloviendo toda la semana. Este libro es la segunda parte de la duología de Strange the Dreamer, en la cual seguimos a un bibliotecario que cree en la magia que existe en sus libros, cuando un día es reclutado para una misión en la que tendrán que intentar salvar una ciudad, y en esta segunda parte seguimos la historia de otro de los personajes principales. También están haciendo unos retos de video y para el día 1 el reto es hacer un dibujo de un personaje de un libro. Tienes que abrir un libro y dibujar el personaje que veas en la página, y yo voy a hacerlo de una novela gráfica y así puedo copiar el personaje lo más parecido posible, y tiene que ser en 30 segundos. Solo alcancé a hacer el contorno de este. Pero bueno, ese fue el desafío de hoy. Es el día 2 de Reading Rush y la verdad no he leído tanto de Muse of Nightmares. Llevo como 30 páginas, 40 páginas. No tengo idea de si vaya a lograr leer más de un libro esta semana, lo cual sería muy decepcionante para un maratón de lectura, pero espero que sí. Y es que me he atrasado con mis lecturas porque estoy traumada con Brooklyn Nine-Nine, pero bueno. El desafío de Instagram de hoy es tomar una foto con un outfit inspirado en un libro, ya sea en la portada del libro, en el personaje del libro. El punto es que esté inspirado de alguna forma en el libro. Así que voy a ver de los libros que tengo en mi librero cuál puedo hacer. Six of Crows podría vestirme como Cass o cualquiera de los personajes, pero Cass tiene guantes y podría ser más fácil de adaptar, supongo. Ok, leí 20 páginas más de Muse of Nightmares. No sé si estoy en un pequeño reading slump, pero voy a darme un descanso para ver Romeo y Julieta, que también pertenece a uno de los desafíos del maratón, leer un libro y ver su adaptación. Pero como es Shakespeare me voy a saltar lo del libro y solo voy a ver la adaptación de Romeo y Julieta, la que está dirigida por Baz Luhrmann. Y antes de irme a dormir, el desafío de video para el segundo día fue Big Little Lies, decir 2 verdades y una mentira. Ese lo hice por medio de Instagram, así que si me siguen en Instagram ya saben cuál fue la respuesta, pero tienen que adivinar cuál de estas afirmaciones es una mentira. La primera es tomé clases de tap, la segunda es amo cocinar, la tercera es me gané un viaje a París. Y mañana les voy a decir la respuesta, pero si quieren mientras vayan tratando de adivinar en los comentarios. Son las 6:20 de la mañana, estoy yendo al trabajo, es el tercer día del maratón y decidí que para poder lograr más lecturas voy a escuchar el audiolibro de Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid. Ese lo voy a estar escuchando en el trabajo y mientras en mi camino al trabajo voy a escuchar un podcast que descubrí hace poco llamado Heaving Bosoms.
Es de unas amigas que hablan de libros románticos y son muy chistosas, así que me mantienen despierta para llegar viva al trabajo. Hey y'all, you're listening to Heaving Bosoms. Ya estoy en casa y en el trabajo leí 6 capítulos de Forever Interrupted. Y como ayer vi la película de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann para uno de los desafíos, voy a reseñarla como si fuera un libro. Romeo y Julieta sigue una rivalidad entre dos familias, los Montesco y los Capuleto, a las cuales pertenecen Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes se enamoran muy frenéticamente y deciden ignorar las diferencias que hay entre sus familias y continuar con sus pasiones y su relación. Y en esta historia vamos a ver las tragedias que se originan a partir de estas rivalidades y estas decisiones. Y en específico esta adaptación de Baz Luhrmann es la definición visual de kitsch. Y aparte es con Leonardo DiCaprio, de quien no he visto ni una sola película que no me haya gustado. Y si veo que sale en una película, es garantía. Y este es Romeo y Julieta, así que por eso me encanta esta adaptación. Y como lo estoy reseñando como si lo hubiera leído, le doy 5 estrellas. Y para el desafío de video de ayer, en el que tenía que decir 2 verdades y una mentira, mi mentira era que amo cocinar. No me gusta nada cocinar, me encanta comer, pero no soy buena cocinando, no me gusta estar en la cocina, me desespero porque toma mucho tiempo. Esa era mi mentira, probablemente muchos de ustedes la hayan adivinado porque nunca cocino en mis vlogs, así que podría ser fácil de adivinar. Y para los desafíos de hoy, día 3, el de Instagram es tomar una foto de un libro en el que haya un personaje con el que te gustaría cambiar vidas, y es muy difícil escoger eso porque a muchos personajes les va horrible en los libros o los mundos en los que viven son muy problemáticos, así que voy a hacer la foto con Percy Jackson porque siendo una lectura para niños es un poco más ligera y además los personajes son semidioses, así que creo que es la mejor opción para tomar esta foto. Ok, el desafío de hoy para el video es cocinar algo o hacer un snack que salga en algún libro. Y como hace 30 segundos más o menos les dije que odio cocinar, voy a hacer a lo que llegan mis capacidades culinarias, que serían pancakes o hotcakes. Mi referencia sería Josh and Hazel's Guide to Not Dating, pero estoy segura de que sale en muchísimos libros este platillo porque casi todo el mundo lo desayuna en los libros contemporáneos. Así que voy a hacer hotcakes. Ok, quedaron un poco deformes. O sea, es lo más fácil de hacer y me quedan deformes. Por eso odio la cocina. Pero el punto es el sabor, así que al menos saben bien. Puede que se vean mal, pero saben bien. Ya es jueves y se está cayendo el cielo. De Muse of Nightmares no llevo tanto, llevo 134 páginas. Dios, ¿voy a terminar de leerlo a tiempo o no? No creo. El desafío de Instagram de hoy es tomar una foto de tu libro con tu mascota. Yo ya no tengo mascota, pero tengo peluches, así que supongo que puedo tomar la foto con peluches. Y el desafío en video es tomar video de tu Reading Nook, tu rincón de lectura. Creo que era más bien crear tu rincón de lectura. Dejen checo. Show off or create your own reading nook. Normalmente leo en mi cama, así que ese sería mi rincón de lectura. Junto a mi cama tengo una repisa de 3 pisos donde también tengo libros que estoy leyendo desde hace tiempo, los post-its que uso para anotar mis libros y un lapicero y 2 plumas para también anotar mis libros. Y a veces, no siempre, prendo velas aromáticas, sobre todo si está lloviendo y hoy es un día lluvioso. Y solo tengo estos 2 cojines en mi cama, son bastante cómodos, me gustaría tener más, pero al mismo tiempo siento que estorbarían, así que con estos 2 es suficiente para leer cómodamente.
Hoy es viernes y hoy terminé de escuchar Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid y la verdad no me gustó. Con el que cumplo el desafío de leer en un solo lugar y leer el primer libro de una autora o autor. Tenía muchas esperanzas porque he leído 2 libros de Taylor Jenkins Reid y me han gustado mucho, sobre todo The Seven Husbands of Evelyn Hugo. En este libro seguimos a Elsie, quien conoce a Ben, se enamoran instantáneamente y 6 meses después deciden casarse, duran una semana casados y Ben muere. Eso es lo que pasa en el primer capítulo y el libro trata justamente de cómo Elsie va a superar esta pérdida, pero los capítulos van alternando uno del pasado y uno del presente para ver cómo fue que se conocieron, cómo fue que se enamoraron en 2 días y con capítulos de cómo está sobrellevando la muerte de Ben. Al mismo tiempo conociendo a su suegra, quien no tenía idea de que él sí existía y obviamente tampoco tenía idea de que se había casado con su hijo. Creo que la forma en la que está manejada esta historia hace que no te importen los personajes, o al menos esa es mi opinión, porque viendo las reseñas de Goodreads estoy del lado de las opiniones controversiales porque a la mayoría le ha gustado este libro, pero en mi caso sentí que no me importó nada lo que le pasaba a los personajes y por el tema que trata este libro, creo que deberían de haberme importado mucho más de lo que fue. Y siento que hubo varios factores que influyeron en esto. El primero es que fue amor instantáneo. Y no te la crees, no puedes creer cómo se tratan en la primera cita como si ya hubieran descubierto el amor de su vida. No sé si eso pase realmente. En la vida real a alguien le ha pasado eso. Me costó trabajo creerme esa situación. Otra vez el personaje de Elsie, quien yo sé que tiene muchas razones para quejarse, pero la forma en la que lo hace es muy hipócrita y muy cerrada, así como también el trato de la suegra. Yo sé que ambas tuvieron una pérdida muy grande y tienen cierta justificación para comportarse así, pero sus actitudes hicieron que no empatizara con ninguna de las dos. Y por último, la forma en la que consumí este libro fue por medio de audiolibro y la narradora no hizo un buen trabajo porque, ya que tenemos capítulos del pasado y del presente, cuando habla del pasado lo hace de una forma más alegre, obviamente porque está feliz, tiene todo en la vida, y cuando lo hace en el presente se escucha más triste, lo cual está muy bien porque sí se siente la diferencia de cómo era antes y cómo es ahora, pero en el pasado todas las frases que dice parece que está a punto de reírse. Está bien que esté feliz, pero cuando estás feliz no hablas como si quisieras reírte todo el tiempo. Hay una parte que debería haber sido muy emotiva y muy sensual, y lo estaba describiendo como si estuviera a punto de reírse, y la verdad no creo que haya sido así la forma en la que la autora quiso describir esta escena, pero eso también influyó en que le diera 2.5 estrellas a este libro. Por otro lado, con Muse of Nightmares ya rebasé al fin 200 páginas. El primer 20% del libro es solamente un día, lo cual hizo que fuera muy lento y sentía que no estaba pasando nada. Por eso me estaba tardando tanto en leerlo. Pero a partir de las 100 primeras páginas ya se va más rápida la historia. Creo que tal vez sí puedo terminarlo para este maratón. Y... ¡ay, pasó una ardilla! Y el desafío de video para hoy es traer tu libro a la vida, imitar de cierta forma tu libro, ya sea con maquillaje, con algún dibujo o tratar de imitar la portada de cierta forma. Y como honestamente estoy muy cansada, voy a imitar la portada alternativa de Forever Interrupted, que es una cama deshecha con almohadas. Y el desafío de Instagram es tomar una foto de tu libro con un snack o algo que estés comiendo. Y acaba de llegar mi pedido de Uber Eats de pie de Hershey's de Burger King. Así que voy a tomar la foto con eso. Ya es el 6º día del maratón y el desafío del video de hoy es armar tu nombre con lomos de libros en menos de 2 minutos y todos los libros tienen que ser del mismo color. No tengo suficientes libros para eso, mi nombre es de 7 letras, pero voy a hacer lo posible. Faltan 39 segundos, logré en menos de 2 minutos. Los colores que junté fueron naranja,
The Martian, M. Alliant, A. Rayuela, R. Illuminate, A. Game of Thrones, tal vez es un poco de trampa, pero tiene una A. Never Use Futura y una aventura extraordinaria, Mariana. Tal vez es un poco de trampa, pero lo logré. Y el desafío de Instagram de hoy es tomar una foto de libros apilados que no se desarrollen en el país en el que vives, pero son puntos extras si no es en Estados Unidos y si no es en el Reino Unido tampoco. In Order to Live, este es de Corea del Norte. Comer, Rezar, Amar, que es en Italia, India e Indonesia. Persepolis, que es en Irán y Viena. A 3 metros sobre el cielo, que es en Italia, y también Inferno es en Italia. Maus, que supongo que es en Alemania. Vida de Pi, que comienza en la India y después es en algún océano, pero pues por ahí. Y The Martian, que es en Marte. Es el último día del maratón y me quedan 214 páginas por leer. Estoy tan traumada con Brooklyn Nine-Nine que no he leído casi nada esta semana. Todavía tengo todo el día por delante y voy a intentar leer lo más que pueda a ver hasta dónde llego. También este fin de semana vi Amadeus. Tenemos un póster de 100 películas que hay que ver antes de morir y mi novio y yo estamos tratando de ver todas las películas que hay en esa lista. Amadeus es una de ellas, así que la vimos. Y me sorprendió bastante, no tenía idea de qué era. Es sobre la vida de Mozart, se toma algunas libertades, pero te hace apreciar más la música clásica y sí la consideraría una película que pertenezca a las 100 películas que hay que ver antes de morir. Por otro lado, el desafío de video para el día de hoy es contarles una historia sobre una recomendación de un libro. Uno de mis libros favoritos es Estación 11 de Emily St. John Mandel. Cuando leí este libro solamente recordaba que había visto buenos comentarios sobre él y no tenía claro de dónde había escuchado que estaba bueno, pero lo leí. Y después estaba platicando con un amigo al que le conté que este libro estaba muy bueno y que era de mis favoritos y me dijo, ese es el libro que yo te dije que estaba leyendo hace unos meses y que me estaba gustando mucho. Así que resulta que de ahí es de donde había sacado la recomendación del libro y había olvidado que me la había recomendado él, pero sí es una buena recomendación, es un libro hermoso y tienen que leerlo todos. Y el desafío de Instagram es recrear una portada de un libro, así que voy a recrear la de Strange the Dreamer. Strange the Dreamer. Logré terminar Muse of Nightmares antes de que acabara el día. Son las 11:43, así que logré terminar dentro de la semana del maratón. Pero mañana les hago la reseña porque tengo mucho sueño. Ok, logré terminar Muse of Nightmares de Laini Taylor. Son los sucesos que ocurren inmediatamente después del primer libro. Y la verdad sentía que faltaba peligro. La amenaza con la que termina el primer libro, la amenaza que promete que va a pasar, no es tan peligrosa como creí que podría haberlo sido. Y durante las primeras 300 páginas no se siente cuál es el obstáculo a superar. Sin embargo, las últimas 250 páginas de este libro sí me atraparon. Y creo que por eso logré terminarlo a tiempo, porque si no, si hubiera seguido con el ritmo que tenía antes, no lo habría terminado ayer. Y de hecho en esta parte en la que ya me enganchó, hubo ciertas situaciones de la historia que me recordaban a Daughter of Smoke and Bone y no me acordaba que era de la misma autora hasta que hice la conexión y me sentí súper tonta porque no la había hecho antes. Pero me gustó que hubiera esa conexión y que prometiera más de este tipo de historias. Pero sí siento que se pudo haber saltado las primeras 100 páginas o haberlas condensado en un relato mucho más corto, siendo solamente un día lo que pasó en ese tiempo. Así que le di 3.5 estrellas. Así que para concluir este vlog, mis lecturas fueron solamente 2 y una película. Romeo y Julieta para el desafío de ver la adaptación de un libro. Se suponía que también tenía que leerlo, pero no lo leí, solo lo vi. Forever Interrupted cumplió con las de el debut de algún autor y leer un libro en un mismo lugar todo el tiempo. Y Muse of Nightmares cumplió con los desafíos de Portada Morada, un libro que habías planeado leer el año pasado y un libro con un personaje no humano.
Así que el único desafío que me faltó fue leer un libro con 5 o más palabras en el título. También puedo concluir que llegué a la 5ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, porque al parecer a eso me dediqué esta semana. Y del blog tag, creo que solamente me faltó grabar a una mascota, porque no tengo mascotas, y etiquetar a alguien para que también haga este tag de blog. Y voy a etiquetar a Sara de Dreamer, Olivia de Olivia's Catastrophe, Priscilla de Bookie Charm y Cara de Wild Book Garden. Pueden encontrar todos sus canales en la descripción de abajo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este. Bye.